compañeros y compañeras, ustedes, Anabel Hernández. Bueno, desde diciembre pasado del año 2010 que salió editado este libro bajo el sello de Grijalbo, he hecho muchas presentaciones en muchos lugares de la República y ya en varios lugares de Estados Unidos. Y reconozco con todo el corazón que ninguno ha sido tan emocionante, tan emotivo como el realizado ayer en la ciudad de San Diego y como el realizado hoy aquí en Los Ángeles. De verdad les agradezco muchísimo. Gracias por no ser indiferentes. La primera vez que vine aquí a Estados Unidos a presentar el libro fue en Chicago, a principios de marzo pasado. Un periodista me invitó a venir aquí. Venía yo llegando del avión y cuando salgo ya para encontrarme con él en la puerta de salida de los vuelos internacionales, me encuentro que este periodista estaba abrazando a un hombre de vestimenta muy sencilla que estaba llorando desconsoladamente. Y lloraba y lloraba y el periodista trataba de zafarse del abrazo para recibirme y el hombre se aferraba a él y lloraba y lloraba. Finalmente se despidieron. El periodista le dijo que pues estaba a sus órdenes, que cualquier cosa que se le ofreciera, pues ahí estaba. Ya en el camino, yo le pregunté al periodista que quién era ese hombre y por qué lloraba de esa manera. Y me dijo que era un empresario de la lucha libre, ahí en Chicago, un empresario mexicano, que acaba de recibir la triste noticia de que a su hermano lo habían encontrado descuartizado en la cajuela de un auto en Iguala, Guerrero. Yo sé que esa historia, lo sé, es repetida en muchas familias aquí en Estados Unidos. Muchas familias de México, que muchos de ustedes vinieron aquí buscando una nueva oportunidad, pero que la mitad de su corazón está allá con la madre, con el primo, con el abuelo, con el hermano, con el sobrino, con el nieto tal vez, que se quedó allá y que viven en esta zozobra. Nunca saben si la llamada, el timbre que suena a la medianoche va a ser de la hermana que platica que la sobrina fue violada por los militares o por los Zetas, o si le está pidiendo el secuestro de algún hermano secuestrado en el camino para venir aquí a Estados Unidos o en México simplemente, o la triste noticia de algún hermano, un padre asesinado. Esa es la constante aquí y no son los dichos del amarillismo periodístico de la típica nota roja. Realmente la circunstancia que está viviendo México es trágica. Y yo les agradezco hoy a todos ustedes que estén aquí, porque habla de que comprenden, y como comprendo yo, que este problema no es solo de México, no es lo que pasa en el patio trasero de Estados Unidos. Este problema nos involucra a todos. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando en México, porque además la triste noticia es que esta ola de violencia no solo se va expandiendo hacia Centroamérica y Sudamérica, sino también ya está incrustada aquí en Estados Unidos. Y lo digo con mucha responsabilidad, sin pretender ser alarmista ni mucho menos. Yo estoy justamente en el trámite de la realización de un reportaje para entrevistar a un empresario importante que se vino huyendo de la violencia de México a Miami, el cual presuntamente ya fue secuestrado por los Zetas en Miami. Esa es la realidad. La situación que ocurre en México no es una situación que se pueda controlar aún y en un país tan relativamente sólido como es Estados Unidos. De acuerdo a las propias cifras del Departamento de Estado, el gobierno de este país ha reconocido, cuando menos en un documento publicado en el año 2010, que hoy prácticamente en todas las ciudades más importantes de Estados Unidos está la presencia de células o la presencia directa de cárteles como el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo y los Zetas. Y que hoy esta mafia mexicana
ha venido a desplazar incluso a los colombianos, a los dominicanos, a los cubanos, como los principales distribuidores de droga y vendedores en narcomenudeo de estas sustancias ilegales. Es decir, de verdad que nos hace pensar o que le hace pensar este gobierno a esta sociedad que vive de este lado de la frontera, que si los mexicanos, si los narcotraficantes mexicanos pueden exportar su droga, pueden exportar a su gente para que ya esté operando aquí, pueden exportar sus capitales, porque pensamos que no van a exportar también su violencia, y no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Yo pude hablar con el periodista Roberto Saviano, el periodista que escribió el libro de Gomorra en Italia, un periodista muy reconocido, que por desgracia a raíz también de sus revelaciones periodísticas de cómo funciona un grupo criminal en Italia, también vive bajo la amenaza constante de quienes aseguran que lo van a matar. Y este periodista me contaba que en reuniones que él ha tenido con diferentes gobiernos de Europa, también hay una gran preocupación ya de aquel lado del mundo sobre el gran poder que han ido adquiriendo los cárteles de la droga mexicanos. Yo vengo aquí a presentar el libro Los Señores del Narco. Vengo a intentar concientizarlos. Yo no podría decir que soy una experta, ni que lo sé todo. Yo lo que puedo venir a compartirles con ustedes, que fue lo que escribí en mi libro Los Señores del Narco, es el producto de 5 años de investigación periodística, que empezó en un viaje a mediados del año 2005 a una región de México llamado el Triángulo Dorado, donde confluyen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Iba tras una historia de un tema social. A la oficina de UNICEF en México, una funcionaria me había pasado el tip periodístico de que en esta región niños eran obligados, explotados para la siembra de marihuana y amapola en esta región del país. Yo iba pensando en mi pequeña mente capitalina, en mi muy corta vista de las cosas, como a veces nos ocurre a todos, ¿no? Me imaginaba como campos de concentración donde los niños sean obligados, recluidos, esclavizados para dedicarse a esta siembra de marihuana y amapola. Y cuando llego a este lugar me encuentro una realidad muy diferente. Viajé al Triángulo Dorado a mediados del 2005 cuando aún se podía hacer. Hoy todas esas brechas de esta Sierra Madre Occidental, donde también están enclavadas comunidades indígenas como los tarahumaras, que también viven de otra manera y de manera mucho más directa la violencia, el poder de los cárteles de la droga en esta zona. Fui cuando todavía se podía transitar por ahí. Hoy hay muchos muertos, muchas ejecuciones, el lugar es prácticamente controlado por el narcotráfico y no se puede ir más para allá. Cuando estuve ahí me encontré una realidad muy distinta. Me encontré que los niños no eran obligados a ir a la siembra de marihuana y amapola. Rogaban porque les llegara el momento de hacerlos. Más o menos a la edad de entre 9 y 10 años, estos niños, varones todos, las niñas no, es únicamente una actividad dedicada a los niños, sus padres, que a su vez se dedican desde hace generaciones a la siembra de marihuana y amapola, sacan a sus hijos de las escuelas en pleno ciclo escolar, porque son los ciclos agrícolas en los cuales crecen estas drogas. Los sacan de las escuelas, se los llevan para la sierra y los llevan a sembrar. Esta actividad de los niños es parte de casi de llegar a la hombría, hacer parte de hacerse hombres, es ir a dedicarse a esto con sus padres, participar en la actividad económica de la familia. En la inocencia de estos niños, porque son inocentes, por supuesto, no hay ninguna claridad de que hay una ilegalidad, porque ven que sus padres lo hacían, ven que sus abuelos lo hacían, ven que sus tatarabuelos lo hacían. Y lo que encuentro en este recorrido durante más de 5 días, hablando con sacerdotes, hablando con los niños, con los padres de familia, en ningún instante vi a un gobierno intentando ayudar a esta gente a dejarse de dedicar a estas siembras ilegales y aprender a sembrar otro tipo de cosas, a tener otra actividad, otra posibilidad económica en estas regiones. En las cañadas de estos lugares crecen los mangos, se caen de los árboles, las papayas, porque aunque por encima son fríos, en el fondo de las cañadas son casi climas medio tropicales. Crecen las guayabas, crecen los mangos. Y yo me preguntaba, la pregunta estúpida, ¿no? ¿Y por qué no mejor siembran mangos o papayas, no? La gente me decía,
No, señorita, pues es que aquí no hay carreteras para sacar los productos. Tardamos tanto tiempo en intentar sacarlos de la sierra que pues ya cuando los llevamos a los puntos de venta pues ya se pudrieron, ya no sirven, no se puede. Entonces pareciera la condición perfecta para que esta gente se dedique a eso. Y un día, hace muchos años, este delincuente, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, hoy considerado por la DEA como el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos, fue uno de esos niños. Su comunidad está enclavada justamente en ese triángulo dorado. Y hace muchas décadas su padre, que también se dedicaba a lo mismo, lo llevó a sembrar marihuana y amapola. Mi investigación trata de cómo este hombre, este rufián, este delincuente, que apenas sabe leer y escribir, que apenas llegó al tercero de primaria, que es un drogadicto, un violador, que consumía Viagra cuando estaba, pese a su joven edad, consumía Viagra cuando estaba encarcelado. Un tipo totalmente vil, degenerado, cuyo perfil psicológico hecho por la Procuraduría General de la República era que un hombre ególatra, primitivo, salvaje, violento, cuya quizá única característica peculiar era justamente su capacidad de adaptabilidad ante las diversas circunstancias, ante la adversidad. Como este hombre se había convertido en uno de los capos más poderosos del mundo. ¿Quién lo había ayudado? ¿Quién lo fabricó? ¿Quién lo construyó? ¿Quién hace que este hombre esté aterrorizando a un país, a un continente y prácticamente esté a punto de aterrorizar a todo el mundo? ¿Quién es este sujeto que hoy aparentemente ocuparía el primer lugar en las listas del más buscado del FBI después de la detención de Osama Bin Laden? De eso trata el libro, señores del narco, porque descubrí a lo largo de todas estas investigaciones periodísticas, donde hablé con militares, con exmilitares, hablé con fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, tuve acceso a declaraciones ministeriales de Estados Unidos y de México, tuve acceso incluso a informaciones, expedientes del propio gobierno mexicano que por supuesto no quería que llegaran a mis manos y sin embargo funcionarios honestos del propio gobierno federal, hartos de la corrupción, empezaron de diferentes fuentes de información a llegarme de información cuando yo le estaba pidiendo, persiguiendo. Incluso hablé con gente vinculada a los cárteles de la droga, porque solo hablando con esta gente uno puede entender de qué está hecho este negocio y uno puede entender qué demonios puede tener en la cabeza una persona que es capaz de dinamitar a un país y que no le importa que en su guerra de poder contra otros cárteles mueran niños, bebés, mujeres embarazadas, padres de familia. Y lo que descubro en esta investigación es que los señores del narco no son solo este criminal, no son solo Vicente Zambada Niebla, su principal socio, no solo es Heriberto Lascano, el líder de los Zetas, no es solo Héctor Beltrán Leiva y sus hermanos del cártel de los Beltrán Leiva, no es solo la Tuta y el Pollo y el Chanclas y todos estos apodos que ya todos lo sabemos perfectamente, que si la mano con ojos, que si los caballeros templarios, bla, bla, bla. Sí, ellos son algunos de los señores del narco, pero hay otros que no aparecen en las listas de los más buscados del FBI, ni de la DEA, ni la Procuraduría General de la República. Son hombres vestidos de Hermenegildo Ceña, o son hombres que despachan detrás de una curul en el Congreso mexicano, disfrazados de senadores y de diputados, de empresarios honestos, que bajo la sombra, bajo el paraguas de esa aparente legalidad, son el sostén de estos criminales. Son los que, por un lado, los empresarios, mineros, dueños de hoteles, cadenas de hospitales, muy importantes en México, que yo menciono con nombre y apellido en mi libro. Ellos son los soldados fieles, los socios fieles de estos narcotraficantes que les lavan el dinero, que son los que les permiten que estos grandes capitales entren al sistema bancario internacional. Porque el dinero del narcotráfico no se queda en México. Lo que más quieren estos narcotraficantes es que su dinero esté limpio, que su dinero termine en algún fondo de inversión en Suiza, sin nombre y apellido, y que les reditúen diferentes ganancias. Lo que estos hombres quieren es seguir construyendo centros comerciales en Alemania, como hoy lo están haciendo. Lo que esta gente quiere es seguir comprando propiedades en Mallorca, España, como hoy lo están haciendo, o Nueva York,
o en Los Ángeles, o en San Diego, o en Chicago, o en todas partes, porque ese es el pulpo que representa estos intereses económicos de esta gente. Bueno, para eso tienen a estos socios comerciales que son los empresarios. Y por otro lado, tienen a los criados, a la servidumbre, a los que pueden desechar con un balazo y no importa porque viene el siguiente, que son los gobernantes y los políticos y los policías y los militares, que en un acto de absoluta traición a la sociedad, que pagamos sus sueldos, que pagamos sus placas, que pagamos sus pistolas, sirven al cártel de Sinaloa, principalmente, que es en eso basada mi investigación. Áreas completas del gobierno federal, instituciones completas del gobierno federal, como es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que encabeza un hombre llamado Genaro García Luna, protegen desde el sexenio de Vicente Fox al Chapo Guzmán y su clan. Me consta, porque están ahí los documentos ministeriales que así lo señalan, cómo, cuándo, dónde van a recibir los pagos, cómo son tratados por los propios narcotraficantes como delincuentes, cómo los recursos del Plan Mérida, que manda el Congreso, que aprueba el Congreso de este país, de Estados Unidos, y que llegan ya convertidos en radares o en tecnología al gobierno de México, supuestamente para perseguir a los narcos, termina en manos de ellos. Aquí hay declaraciones ministeriales, donde ya el Chapo Guzmán y sus socios ni siquiera tienen que gastar en intervenciones telefónicas de sus enemigos, porque tienen todo lo que es Plataforma México, y tienen todo lo que es el centro de operaciones de la Policía Federal, que está a su servicio. Llaman a los subalternos de García Luna, a los hombres que están bajo las órdenes de García Luna, los llaman a las casas del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán y les entregan las listas de los enemigos. Ahora quiero que me investigues a fulanito de tal, que intervenga sus líneas telefónicas y que me entregues el reporte en un día o en dos. Y que después vayas a aprenderlos y que me los traigas aquí. Esos son los otros señores del narco, los que aparecen en las revistas de sociales, cuyos nombres aparecen también como grandes financiadores de campañas políticas, de todos los partidos políticos. Porque aquí no se trata solo de que solo unos son más corruptos que otros. Está el poder del narcotráfico en México, que ha ido penetrando prácticamente a todos los partidos políticos. No importa si son de izquierda, de centro, si nacieron ayer, es igual. Los narcotraficantes los tienen penetrados. Hoy el gobierno de México no lo quiere reconocer, pero México es un narcoestado. Hoy el hombre más poderoso de México se llama Joaquín Guzmán, no era el Chapo Guzmán, porque el gobierno federal lo quiso. Ahora que estaba aquí en las entrevistas que me han estado haciendo en Los Ángeles, alguien me preguntaba, bueno, pero el narcotráfico, ¿cómo creció? A pesar de la fuerza del gobierno, a pesar de los intentos del gobierno por detenerlo. Le dije, no. El narcotráfico en México no creció a pesar del gobierno, creció gracias al gobierno. Creció porque el gobierno lo auspició, lo quiso, se entregó, nos vendió. En la década de los 70, en el sexenio de Luis Echeverría, el gobierno negociaba con los narcotraficantes. Eran socios en diferente modo. Y los narcotraficantes pedían al gobierno permiso para poder hacer sus siembras de marihuana y amapola. Tenían que hablar con el jefe de la zona militar. El jefe de la zona militar tenía que pedir permiso a los pinos. Los pinos daban el permiso y el jefe militar ponía una banderita de colores en los sembradíos autorizados. Los que no estaban autorizados, arrasados y fumigados y quemados, y quienes sembraban eran encarcelados sin misericordia. A cambio de esta autorización de permitirles sembrar su droga, los narcotraficantes de aquella época pagaban una especie de impuesto al gobierno que llegaba en maletines a la PGR o a la Sedena o a la Presidencia de la República. Después, en la década de los 80s, cuando surge el gobierno de Ronald Reagan y esta hipócrita guerra contra las drogas, su esposa Nancy ahí pregonando que no al consumo de drogas y sus campañas contra el consumo, qué bueno, qué lindo. Pero por otro lado, su vicepresidente George Bush padre, a través de la CIA, negociaba con los narcotraficantes mexicanos y colombianos. Y fue ahí cuando este cuervo que hoy le saca los ojos al gobierno de Estados Unidos, ellos lo crearon, lo engordaron, por llamarlo de alguna manera.
Antes de la década de los 80, como les decía, los narcotraficantes mexicanos se dedicaban únicamente al tráfico de marihuana y amapola. Y eso les daba, por supuesto, grandes ganancias, muchas ganancias, pero eran todavía hasta cierto punto limitadas. Gracias a la CIA y al Plan Irán-Contras, y gracias al financiamiento, para conseguir financiamiento para la contra nicaragüense, para combatir a un gobierno que consideraban de extracción o de perfil socialista, encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la CIA pacta con los cárteles colombianos y los conecta con los cárteles mexicanos y les abre las fronteras. Y a cambio de eso, que parte de esas ganancias del narco, los narcotraficantes las llevaran para financiar a la contra nicaragüense. Gracias a eso, los narcotraficantes mexicanos se convirtieron en grandes traficantes de cocaína, dándoles grandes ganancias que les permitió cambiar la relación de poder con el gobierno de México. Y entonces, en el sexenio de Miguel de la Madrid, los equilibrios cambiaron. Y los narcos empezaron, ya no, ¿para qué negociamos con el gobierno si podemos sobornar al jefe de la zona militar en turno, o al comandante de la Policía Federal, o al comandante de la Dirección Federal de Seguridad? Y empezó a detonarse una serie de fenómenos de corrupción. Ya para finales del gobierno de Miguel de la Madrid, los narcotraficantes estaban financiando campañas políticas, hasta llegar hasta el día de hoy, donde sigue esa sociedad, sigue esa corrupción, pero ahora con otros equilibrios. No es el gobierno el que puede decir a un narcotraficante si puede o no traficar. Es el narcotraficante el que le dice a un político si puede o no llegar a ser gobernador o presidente municipal o alcalde, o quién sabe, quizás hasta presidente de la República. El problema es que nos quedamos únicamente con estos mitos, con estas historias que nos cuentan respecto a los narcotraficantes que conocemos. Hay muchas mentiras respecto al Chapo Guzmán, mentiras que de uno y otro lado de la frontera se alientan para evitar tener que decir que el gobierno de México ha solapado la corrupción de este narcotraficante. Se dice que el Chapo Guzmán se fugó en un carrito de lavandería de la cárcel de Puente Grande, Jalisco, de máxima seguridad. Eso es falso. De acuerdo a la información documental que yo tengo y a los testimonios que le dio el Chapo Guzmán a un general en el año 2008, el general me lo contó directamente y yo pude corroborar que así había sido. La manera en que salió Joaquín Guzmán Loera de la cárcel es porque altos funcionarios del gobierno de Vicente Fox le fueron a abrir la puerta y le dijeron: señor, ya puede irse. Y se fue vestido de policía. La realidad es que el Chapo Guzmán no vive en ningún cerro, ni en ninguna sierra, ni escondido de nadie más que de sus enemigos. Y sus enemigos no es el ejército. Y sus enemigos no es el gobierno de México. Y sus enemigos no es la Policía Federal. Sus enemigos son los otros cárteles de la droga con quienes tienen la disputa. De eso sí se esconde. Pero el señor puede vivir en un rancho que está en Cuila, muy cerca de Culiacán, Sinaloa, la capital de Sinaloa, y puede mandar a pedir flores cada semana para tener muy linda su finca. O puede estar en alguna de sus casas en el fraccionamiento Puerta de Hierro, en Guadalajara. O puede estar en Monterrey tomándose un buen corte de carne, mientras toma de rehén a todos los comensales, les retira sus celulares, dice: bueno, voy a cenar aquí tranquilo, no se preocupen, termina pagando la cuenta, y la gente se quedaba callada. Eso es el Chapo Guzmán y sus socios. Aquí están los nombres de los señores del narco, pero también hay millones de nombres que no están puestos, que son los nombres de cada uno de nosotros, que de una u otra manera, con nuestro silencio cómplice, hemos permitido que estos grupos criminales crezcan. Yo he ido a presentar el libro a Tijuana, he ido a presentar el libro a Ciudad Juárez, a Cuernavaca, Morelos, donde hoy también está incendiada justamente por estos grupos del narco. He ido a Jalapa, Veracruz, donde hoy es un estado azotado por los Zetas. Yo he ido a decirles lo que les digo aquí: tenemos la culpa, ustedes tienen la culpa, porque en Ciudad Juárez los narcos no llegaron ayer, ni llegaron con Felipe Calderón, ni llegaron con Vicente Fox. Llevan décadas ahí. Y mientras el narco salpicó dinero, todo el mundo estiró la mano y se dio la vuelta. No importaba de dónde viniera el dinero. Llegaron las maquiladoras, llegaron los hoteles, llegaron los fraccionamientos, llegaron los distribuidores de autos de lujo,
Llegaron hombres con portafolios a comprar lotes de 50, 60 camionetas. ¿Qué más importaba? Y la gente no le importó. Mientras mataron y descuartizaron a mujeres, eran putas que se lo merecían. Hoy que mueren hombres, hoy que mueren bebés, hoy que mueren hijos de muchas de estas madres, entonces sí se preguntan, ¿qué pasó? Hoy que el narcotráfico nos salpica dinero sino sangre, todo el mundo se pregunta, ¿y qué pasó? Fuimos cómplices, porque hemos sido una sociedad muy permisiva. Hemos sido una sociedad muy permisiva con los señores del narco que están dentro del gobierno y con los que están fuera del gobierno. Lo que nos está pasando en gran parte es culpa de nosotros. Sí, el mercado de Estados Unidos es un gran consumidor. Yo les diría que hoy por hoy el mercado de México de consumidores también lo es. En los últimos 5 años ha crecido un 200% el consumo de crack en mujeres de 12 a 18 años, es decir, en niñas. Esta investigación me ha llevado a descubrir ahora más información. Hay documentos en diferentes cortes de Estados Unidos que apuntan a un presunto pacto de la DEA con el cártel de Sinaloa. Una de esas cortes es la Corte de Chicago, donde se lleva a cabo el juicio contra Vicente Zambada Niebla, hijo de uno de los 2 jefes del cártel de Sinaloa, que es Vicente Zambada García, alias el Mayo Zambada. Si esto es así, significa que habría habido un plan bilateral entre México y Estados Unidos, a lo mejor esas letras chiquitas del Plan Mérida, para apoyar a un solo cártel, sin importarles los muertos en México. Porque muchos de esos muertos, por mucho que diga el gobierno, que son delincuentes y que se maten entre sí, muchos eran bebés o niños, que yo no sé cómo pueden ser delincuentes, amas de casa. Hasta el día de hoy el gobierno de México no ha sido capaz de decir cuántos de esos 40,000 muertos eran prófugos, cuántos tenían órdenes de aprehensión, cuántos tenían juicios en marcha o cuántos eran criminales confesos. Y mientras el gobierno federal no puede deslindar quiénes de esos 40,000 muertos están de un lado y quiénes de esos 40,000 muertos están otro, todos son presuntos inocentes. Es gente asesinada impunemente. Yo lo que vengo a compartir es esta experiencia. En este libro van a encontrar no solo los nombres de los señores del narco, sino cómo comenzó la guerra, cómo comenzó la traición dentro de los propios cárteles que los ha llevado a esta guerra sin cuartel. Yo tengo una frase con la que quisiera yo terminar esta presentación para escuchar sus preguntas, que es: la corrupción crece en el silencio y cada vez que volteamos hacia otro lugar cuando hay una injusticia, y cada vez que volteamos a otro lugar cuando estamos viendo la corrupción, o cada vez que alentamos una injusticia, una corrupción, estamos formando parte de esta guerra. Gracias. Como ella nos anticipó, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos a las personas que desean hacer su pregunta, pasen de este lado, por este pasillo de la capilla, para que formen una fila y así en el orden que vaya llegando, plantearle su pregunta a Anabel Hernández. ¿Por qué no busca usted, por favor, a la Corte Internacional de la Haya en Holanda una protección personal para que si mañana le pasa algo a usted, que impulsiera al gobierno totalmente para un crimen contra usted? Mi respeto. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentarles que, bueno, a raíz de las amenazas que he recibido por la publicación de este libro, hay organizaciones internacionales que me han ofrecido su apoyo.
La organización Libera de Italia, que es una organización antimafia, me ofreció asilo en Italia. El CPJ, el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York, a través de Carlos Lauria, también me ofreció algún tipo de estancia en Europa, y también alguna organización alemana que me ofrece una beca. Yo no he querido irme de México porque creo que puedo ser un pequeño ejemplo de que se pueden hacer este tipo de denuncias. Mucha gente no me pronosticaba, como dicen por ahí, ni llegar a cargar los peregrinos, no pasar de diciembre, ni llegar a las fiestas de Navidad. Y heme aquí, porque yo creo que la verdad es más fuerte que muchas otras cosas y que muchos intereses. Y de verdad, créanme, yo soy una mujer absolutamente común y corriente. Soy despistada, soy ama de casa, soy esposa, soy hija, soy madre, cometo mis errores, no soy perfecta. Créanme que si yo puedo hacer este tipo de denuncias e investigaciones, cualquiera puede. Lo que yo quiero es ser un pequeño ejemplo de que estos grupos criminales nos quieren vender como el coco, como éramos chiquitos. No, es que están poderosos, no puedes ni mencionarlo, como tipo de Harry Potter, el innombrables, que son los innombrables y nadie puede mencionarlos porque entonces llega un gran hechizo y nos acaba. Eso es falso. Esta gente es de carne y hueso y se les puede combatir. Yo lo hago desde mi trinchera como periodista, desnudándolos, mostrándolos tal cual son. Al Chapo Guzmán en su miseria humana, en lo pequeño e ignorante que es, como muchos de su raza, de su clan. Y los funcionarios públicos ambiciosos, muy de Harvard o muy de no sé dónde, pero ambiciosos y viles igual que los otros. Y los empresarios, son de carne y hueso, ¿eh? Si los cortan o si les pican, también dicen ay. No son invulnerables, no son invulnerables. No es una mala idea lo de ir a La Haya, cuando menos para ir avisando lo que está pasando. Yo he presentado las denuncias penales correspondientes en México, en la Procuraduría General de Justicia del DF y en la PGR. Mucha gente me dice, ay, ¿pero por qué? Si es la propia autoridad que te amenaza. Sí, yo sé, pero cuando menos el problema de muchos periodistas asesinados en México es que ni siquiera se quejan, ni siquiera dicen, me están amenazando, se callan, porque ahí es la ley del silencio. Ahí hay que callarse y agacharse y aguantarse. Mi única diferencia es que yo decidí no hacerlo. No hacerlo, no me voy a callar, no me voy a agachar. Señorita, México sangra todos los días. En aquellos 200 millones que le decomisaron después del empresario chino, él involucró al actual secretario de Trabajo, Javier Lozano, que quería ser presidente ya. ¿Qué tanto está la investigación dentro de sus conocimientos de este individuo que tanto usted ha señalado que son gente muy cercana a Felipe Calderón? No se llevó a cabo una investigación a fondo porque usted es el mismo grupo de gobierno, pero este individuo es muy sospechoso para que sea un verdadero narco, un capo, un padrino del Bajo Mundo, ¿verdad? ¿Qué tanto es su investigación sobre este individuo? No, la verdad es que no, yo le mentiría si tuviera algún dato del señor Javier Lozano. No, en mi investigación, en los expedientes que yo vi, no aparece su nombre. Claro que conozco las denuncias públicas de Shen y Yegón, pero nunca el gobierno les dio ninguna investigación, y yo en los testimonios que estuve recogiendo, les soy honesta, no escuché su nombre. No digo que no pudiera ser responsable o culpable, pero quiero ser totalmente sincera, y finalmente mi periodismo es serio porque se basa en lo que a mí me consta en documentos o en declaraciones. Yo no he escuchado nada al respecto. Bueno, me gustaría leer un último párrafo con el que concluyo el libro. Evidentemente yo este libro no lo escribí para los hombres poderosos, ni lo escribí para los señores del narco, porque esos ni lo van a leer, ni les interesa leerlo, ya conocen mucho mejor que yo todas estas historias. Lo escribí para la gente común y corriente, para los ciudadanos comunes y corrientes. Esto tiene que parar, y los únicos que pueden cambiar el escenario son los ciudadanos. Mientras los señores del narco siguen sumando sus pingos ganancias en la sierra, en sus curules o en los bancos, en medio de este paisaje de desolación y muerte que sustituye poco a poco las estampas más bellas de nuestro país, alguien tiene que informarles que ellos, por sí mismos, no son invencibles. Los hace invencibles la red de protección política y empresarial. La terrible situación puede llegar a su fin si la sociedad mexicana se une contra esa gran mafia, venciendo el temor, la indiferencia, pero sobre todo la tácita aceptación de que las cosas no pueden ser distintas. Por eso escribí el libro.
Bueno, respecto al tema del movimiento del poeta Javier Sicilia, yo sí creo que es la semilla de algo. De la sociedad y de la coherencia de este hombre depende si esa semilla florece o si esa semilla se marchita. Yo pude estar presente en la primer caravana que sale de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, de la Paloma de la Paz, hacia la Ciudad de México. Y les podría decir honestamente que es una vergüenza la poca gente que marchó. Como que todavía no nos cae el 20 que en este tren vamos todos. Los que ya perdimos a un familiar, los que ya vimos a un familiar asesinado y los que les falta verlo, porque lo van a ver si esto no termina. Entonces yo creo que esa es una semilla de esperanza. Creo que es un movimiento que está todavía muy frágil, muy débil, que está en una etapa muy delicada donde podía ser cooptado por el gobierno, donde realmente pudiera llegar a sumar, a conectarse con los demás movimientos que existen en México, porque no es el único movimiento. Hay mucha gente de Ciudad Juárez, de Morelia, de Tamaulipas, de Monterrey, que quiere hacer cosas, que está haciendo cosas. En la propia Ciudad de México hay muchas organizaciones civiles que quieren hacer cosas. Lo que falta es conectarse. Creo que estamos en esta etapa de aún no saber qué va a pasar, pero este futuro no es a ver si Dios quiere o a ver qué Dios dice. Este futuro de estos movimientos ciudadanos depende de nosotros, como el día de hoy, que vinieron a cantar, que vinieron a participar, que están haciendo algo, que no se están quedando con los brazos cruzados. De eso depende que florezca este tipo de movimientos. Y respecto a la presencia de la CIA y de la DEA, pues la verdad es que desde siempre han estado ahí. Yo con la gente de las diferentes agencias de Estados Unidos con las que platiqué, pues no platiqué aquí, platiqué allá, mientras ellos hacían sus propias investigaciones. Claro está, ahora está la información que yo, a través de fuentes militares, porque se dice que estos agentes están trabajando en una base militar. Esta base militar presuntamente está en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Y efectivamente están ahí ya no solo para asesorar o para hacer sus propias investigaciones, sino están para empezar a ir sustituyendo casi poco a poco la actuación de las propias autoridades mexicanas. La gran pregunta es, ¿están ahí para combatir a los narcos? ¿O están ahí para continuar con este presunto pacto para proteger al cártel de Sinaloa? Esa es la pregunta y el gobierno mexicano tiene que responder. Gracias. Quisiera saber más sobre la relación con el imperialismo de Estados Unidos y los narcos. Bueno, está esta situación, por supuesto, de lo que afirma este narcotraficante Vicente Zambada Niebla en la Corte de Chicago, donde este narcotraficante afirma que tiene pruebas de las reuniones que él mismo encabezó con la DEA, que tiene pruebas de cómo integrantes del cártel de Sinaloa participaban en reuniones estratégicas de la DEA para planear golpes contra el narcotráfico en México. Claro, estamos hablando de que esto aún está en etapa pues, de confirmación o no. Finalmente serán este narcotraficante el que en febrero próximo, ahorita están en una etapa como preparatoria del juicio. En febrero va a iniciar el juicio abierto público en la Corte de Distrito Norte de Illinois, y ahí finalmente tendrán que mostrar las pruebas contundentes de lo que está diciendo. Yo he podido corroborar, tratar de confirmar, porque eso anda repitiendo como merolico una y otra vez documentos que uno no sabe, pues es absurdo. Lo que he podido yo corroborar, por eso lo repito, es que parte de las cosas que este hombre está diciendo en la corte, he podido corroborar que son ciertas. Por ejemplo, él habla de un hombre llamado Humberto Loya, el licenciado Pérez, que es un narcotraficante muy importante de cártel de Sinaloa, y él afirma que este hombre había sido bisagra, había sido el contacto entre la DEA y el cártel de Sinaloa desde 1998. Yo lo que pude corroborar en expedientes que obran con el gobierno mexicano es que este hombre no es un fantasma, no es como Mickey Mouse, ese hombre existe. Este hombre sí es uno de los hombres más importantes en el cártel de Sinaloa. Y sí, incluso este hombre hay registro de que iba a visitar al Chapo Guzmán en la cárcel, es decir, en los años donde se supone que empezó a funcionar ese pacto. Y es verdad que este hombre, en el año 2008, en una corte aquí de Estados Unidos, pese a que tenía graves cargos que lo hubieran podido condenar a cadena perpetua, súbitamente, de pronto, la fiscalía de este país le retira todos los cargos. Lo que dice Vicente Zambada Niebla es que parte del acuerdo entre la DEA y el cártel de Sinaloa con él
era que si cumplía bien con su tarea, le iban a retirar todos los cargos. Y efectivamente, eso ocurrió. Gracias. ¿El PAN ha trabajado mejor que el PRI, sí o no? Esa es mi pregunta porque tengo gente, tengo familia en eso. Pero dígame la verdad. No, claro, no, pero eso se trata. Mire, lo que pasa es que la verdad es que los dos han sido pésimos. Los dos se han metido en la cama con los cárteles de la droga. Esa es la verdad. La verdad es que los gobiernos, regímenes priistas, yo lo tengo documentado, por lo menos desde el sexenio de Luis Echeverría, donde les contaba, hasta el último día del gobierno de Ernesto Zedillo, había una condescendencia, un solapamiento del gobierno priista a los diferentes cárteles. Y pactaba con todos, y todos estaban muy contentos y felices. De pronto, de vez en vez, capturaba a uno, a otro, pero nunca les afectaba sus asuntos económicos. La diferencia, porque hay diferencias, por supuesto, es que cuando entra Vicente Fox al gobierno, en vez de proteger a todos los cárteles, en vez de continuar esta poligamia delictiva, por llamarlo de alguna manera, lo convierte en una monogamia. Y se casa totalmente con el cártel de Sinaloa. Y desde el gobierno de Vicente Fox empieza una guerra contra los enemigos del Chapo. Y está documentado. Las cifras de muertos en Tijuana en el año 2002 así lo revelan. Y la guerra que empezó en Tamaulipas en el año 2003 así lo revela. La pregunta, si no son las explicas, ¿quiénes son los que están detrás de estos 570 millones de tráfico de cocaína pura en El Salvador? Si se puede saber, ¿está el gobierno involucrado o los políticos? ¿Quiénes son los verdaderos capos de El Salvador? Mire, es una buena pregunta. Yo, respecto a este detalle de quiénes son los verdaderos capos o si está metido el gobierno o no, no lo sé. Lo que sí le digo es que hoy por hoy prácticamente Colombia fue reducido a un país productor de cocaína. Ante la destrucción de todos estos cárteles que había ahí, los distribuidores, los vendedores, los que se quedan con el gran negocio, las jugosísimas ganancias de la droga, ya no son los colombianos. Ellos se quedan con los pequeños precios que pagan de venta de un país productor. Los que se quedan con las grandes ganancias son los cárteles mexicanos. Prácticamente hoy en el mundo no hay una grapa de cocaína o una pastilla de metanfetaminas que no haya pasado por las manos de los narcotraficantes. En expedientes de Italia está comprobado que la droga que compran allá no se la compran directamente a los colombianos no le venden a nadie directamente, solo a los cárteles mexicanos. Así que sin duda alguna lo que está pasando en El Salvador son los cárteles mexicanos. ¿Qué redes de corrupción ahí hay? Lo desconozco. Gracias. Mi pregunta es, ¿son los Zetas un grupo paramilitar? Si se entiende a un grupo paramilitar como un grupo armado tan grande o tan poderoso como el de un ejército, sí. Si se entiende como un grupo creado por el gobierno o por algún grupo empresarial o algo por el estilo, no, no lo es. No es exactamente el tipo de grupo paramilitar que surgió en Colombia. Es otra esencia delictiva la de este grupo. Este grupo hoy más bien es un grupo paramilitar del narco, por llamarlo de alguna manera. Surgió primero como un grupo de escoltas del jefe del cártel del Golfo, de José Cárdenas Guillén. Cuando inició la guerra con el cártel de Sinaloa, se convierte en un ejército armado y hoy es un cártel de la droga nuevo en México. ¿Quién considera de los aspirantes a la presidencia mexicana que puede hacer de verdad un verdadero cambio para el pueblo mexicano? Mira, no, la verdad es que yo un pronunciamiento así no diría, porque soy periodista, yo no milito en ningún partido político, ni mucho menos. Lo que sí puedo decir es que así llegue la Virgen de Guadalupe, la situación no va a cambiar radicalmente. Es tal el caos que se vive en México, que no va a cambiar. Yo he escuchado gente que diga que vuelva el PRI, porque entonces todo vuelve a la santa paz. No, porque por un lado tenemos la gran guerra entre los capos de la droga, entre los cárteles que están peleando por las rutas, por el territorio y por el mercado cautivo de consumidores de drogas que ya están en México. Pero por otro lado, cada vez que el gobierno de México
pega, captura, mata a alguno de los capos enemigos del Chapo Guzmán, a ese monstruo le salen 20 cabezas. Y hay ahorita una guerra de pequeñas pandillas, de pequeñas moléculas de estos grandes cárteles que ya no obedecen a nadie, que no le toman la llamada al Chapo, que ni conocen a Heriberto Lascano, que no les importa nada, que ellos quieren ganar este río revuelto, quieren su pedazo de manzana, quieren su colonia, quieren su delegación, quieren su estado. Y muchas de estas pandillas, gavillas, están incluso armadas con lanzamisiles. Y muchas de estas pandillas son las que hacen llamar Zetas o Cártel de Sinaloa, usurpan los nombres de los grandes cárteles para sembrar terror y son los que extorsionan, violan, secuestran. Entonces, muchos de ellos, por supuesto, otros son los grandes cárteles, pero en esta maraña de cosas las cosas se confunden. No hay una solución inmediata. ¿Qué sugieres que podamos hacer nosotros como ciudadanos mexicanos en el exterior para hacer un cambio verdadero en México? Bueno, yo creo que la comunidad mexicana tiene un gran potencial, tiene un gran poder real que no entiendo por qué no ejercen desde hace décadas. Ustedes saben que el poder económico es un poder real, es un músculo auténtico y ustedes lo tienen con los millones y millones de dólares que mandan a México cada año como remesas. Y tienen un poder de voto, no solo el de cada uno de ustedes si son mayores de edad, sino también el que se puede multiplicar en sus familias. Yo lo que creo es que ese poder lo tienen que hacer valer. Obliguen al gobierno, sea del partido que sea, a que haga su tarea. La segunda, ¿cree usted que una vía pacífica, como las marchas, que ahorita se está participando un poco, o el voto, cree que pueda cambiar la situación? Porque, bueno, dice que hay que obligar al gobierno, ¿no? Pero específicamente, ¿cómo se le obliga? ¿Cuándo él tiene armas? ¿Cuándo él tiene todo ese poder, no? Si considera usted que un levantamiento, una lucha armada es, pues, desgraciadamente necesario para terminar con esto. Bueno, yo respondería que no. Por supuesto, yo no creo que la violencia sea una manera para combatir la violencia. Realmente no soy partidaria de eso. Creo que hay experiencias en el mundo donde se han podido resolver este tipo de cosas de otra manera. Cuando yo digo a la gente que hagan algo, que vamos a ir a perseguir al Chapo, vamos a ir por García Luna y lo vamos a meter al bote, vamos a ir a incendiar Los Pinos, no. Que cada uno de nosotros haga algo en su pequeña individualidad, en su pequeño ámbito de trabajo. Yo pienso que de verdad inculcar una cultura de legalidad desde nuestras casas, de sus hijos, o si son maestros desde sus alumnos, o si son empresarios desde sus empleados, impulsar una cultura de legalidad, de paz auténtica, es una manera de ir transformando las cosas. No se trata de ir a obligar al gobierno, no es solo ir y mentarle la madre. Obligar al gobierno es demostrarle que podemos solos resolver el problema. Es demostrarles que ellos se tienen que ir, exigirles que se vayan. Enfrentar al narcotráfico no significa hacerlo con balas, ni con bombas, porque efectivamente nosotros ¿qué somos? ¿Yo qué soy? Yo lo hago desde mi pequeña capacidad con mi pluma. Pero si usted es ama de casa, lo puede hacer educando bien a sus hijos y que no caigan de las redes del narco. Si son maestros, si son comunidad, pueden empezar a hacer grupos comunitarios para ir a los barrios como el barrio Logan o muchos otros barrios donde están reclutando sicarios o mulas o narcomenudistas. ¿Por qué no como sociedad hacemos esas pequeñas cosas? Porque las pequeñas cosas son los que hacen los grandes cambios. Gracias. Mencionó de paso el involucramiento del Bush padre, el crecimiento del narcopoder en nuestro continente, en Norteamérica y en Colombia. Yo quisiera que se especifique un poquito más. Gracias. Bueno, es un hecho que no es un hallazgo específico, exclusivo mío. Este tema se trató en la década de los 90, incluso en el propio Congreso de Estados Unidos. El hoy senador John Kerry presidió una comisión, una especie de comisión de la verdad, para investigar si era verdad que el gobierno de Ronald Reagan, a través de su vicepresidencia y de la CIA, habían pactado con los cárteles colombianos y los mexicanos.
Hubo testimonios que estuvieron ahí públicos en el Congreso donde gente desfiló y declaró pues que sí, que con el afán de conseguir recursos que el Congreso ya había negado para financiar al movimiento de la contra nicaragüense, que había sido auspiciado, como lo sabemos que ha habido muchos movimientos de este tipo, desde el gobierno de Estados Unidos para combatir al gobierno emergido del Frente de Sandinista Liberación Nacional, como había negociado con los cárteles para que parte de las ganancias de las drogas que llegaban a Estados Unidos fueran destinadas a financiar este movimiento armado. En esos expedientes, y repito, son públicos, no estoy cometiendo ninguna infidencia, ni ninguna ilegalidad, ni mucho menos. Incluso se mencionaba al expresidente William Clinton, que en ese momento era gobernador de Arkansas. Incluso a él se le implica en esos testimoniales que se rindieron en el Congreso, que él, en el aeropuerto de esta ciudad, en los aeropuertos, se permitía libremente la entrada de droga. Es decir, como ocurre en México, este tipo de cosas no son exclusivas de un partido político, un área de pensamiento, una tendencia política, sino generalmente pues cuando hay este tipo de cosas son parejas. Lo que pasa es que me sorprende que a veces los propios medios de comunicación aquí en Estados Unidos pareciera de pronto no tener memoria y no estar señalando estas cosas, pues cuando vienen las campañas políticas pareciera que parecen rostros limpios y puros que nacieron ayer y que no tienen un pasado, ¿no? Me parece que falta recordar esos hechos históricos que están ahí, que fueron comprobados. En Cortes de Los Ángeles también se discutió mucho este asunto cuando fue juzgado Mata Ballesteros, un importante narcotraficante de Honduras, a quien se le relacionó con el homicidio de Enrique Camarena, el agente de la DEA, en 1985. Entonces hay muchos hechos testimoniales que dan cuenta de estos pactos. Y yo me pregunto si una vez lo hubo, ¿por qué no pudo haberlo una y otra vez? O a lo mejor nunca dejó de haberlo. Es algo que se tiene que investigar y es algo que Estados Unidos tiene que responder. Respecto a estos señalamientos que ha hecho este narcotraficante Vicente Zambada Niebla, la DEA no ha dicho ni pío. No ha dicho que no ha gritado a los cuatro vientos, el señor está mintiendo, le voy a poner otro cargo judicial, porque aquí también, como en México, hay cargos contra quienes mienten. Ministerialmente, formalmente. Yo no he visto que la DEA esté diciendo eso es falso. La pregunta básicamente es si usted ha encausado y ha abierto alguna averiguación previa en base a las personas que le han mencionado. Bueno, yo no puedo abrir ninguna averiguación previa porque yo soy periodista, no tengo ningún cargo público, ni soy policía ni nada. Su pregunta es si yo he visto que se abrió una averiguación previa o algo por el estilo. No, yo no he visto en los documentos a los que yo he tenido acceso, no la he visto. No significa que no exista o que no haya alguna imputación contra ellos, pero yo en lo particular de lo que he visto, no. ¿Puede ir más allá de decir una guerra de policía y narcos? Mire, eso es una buena pregunta porque yo he empezado a escuchar comentarios de gente de que paralelo a la guerra entre narcotraficantes que se libra en México, hay quienes creen que hay como una especie de limpieza contra los enemigos del Estado, de activistas sociales. Yo no tengo ningún elemento para decirlo, es la verdad. Sé que han muerto activistas sociales o que han sido secuestrados o han desaparecido, pero yo no tengo ningún dato que me pueda decir que esto es una operación del Estado para eliminarlos. No lo sé, no lo sé. Esta guerra del narcotráfico simulada sea una excusa para alterar el orden electoral que viene de 2012. Yo creo que sí existe cada vez en México una mayor preocupación de que esta ola de violencia auspiciada por el propio gobierno, porque no olvidemos que muchos de los muertos son del gobierno, no son de los narcos fuera del Estado, sino de los narcos que están en el Estado o de la Secretaría de Defensa, pareciera de manera accidental. Muchos muertos son del gobierno, mucha violencia, no cambiar la estrategia, pero sé que es evidentemente fallida. Incluso si fuera la estrategia de proteger al Chapo Guzmán, es fallida. Porque en vez de debilitar a los cárteles enemigos, pareciera que los fortalece sin querer, o sea, de verdad, con un efecto contraproducente a sus intereses. Y cada vez existe en México la preocupación
de que pudieran generarse las condiciones para que no hubiera elecciones, generarse las condiciones de manera a propósito para que no hubiera elecciones. Yo no sé si eso se vaya a convertir en una realidad, pero pareciera haber un caldo de cultivo para que eso pudiera suceder. ¿Cuál es realmente el objetivo de esta narcoguerra que lleva este gobierno? Yo lo que pude documentar y comprobar es que el objetivo de la mal llamada guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón no es combatir al narcotráfico, es combatir a los enemigos del Chapo. La idea de esta guerra es proteger al Chapo Guzmán, combatir a los cárteles enemigos, con la falsa idea o la estúpida idea, aparte de la corrupción, de pensar que es mejor negociar con un cártel que con 20, solo que ahora no tienen 20, tienen 80. Entonces, pero ese es el propósito de esta llamada guerra. No es una guerra contra el narcotráfico, es una guerra entre narcotraficantes en la que el gobierno apostó por uno de los cárteles. Gracias. Gracias a las organizaciones que hicieron posible todo este evento y a ti principalmente. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Yo no le canto a los narcos ni les canto a los bandidos, le canto a Anabel Hernández de mi México querido, de Juárez a Sinaloa, de Sinaloa a Tijuana. Qué valiente periodista, no conoce el miedo, esa mexicana, en todo México entero. No cabe su gran valor, chiquitita de estatura, pero de gran corazón. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Yo me voy con la delita para denunciar esta guerra, guerra de narcogobierno que nos quieren imponer. Si no nos organizamos, nadie nos va a defender. Es una guerra espuria que sangrienta la nación. Televisa la bendice con Felipe Calderón. El Chapo no se escapó, fue una tranza arreglada. Vicente la negoció y nos fue para la chingada. Un cobarde polizonte camina con mucho miedo. El que defiende a los narcos dirige también la Ciedo, con su pluma en la mano. A muchos hizo temblar, a los señores del narco y al gobierno federal. Yo no les canto a los narcos ni les canto a los bandidos, les canto a Anabel Hernández de mi México.
y muchos tipos de reconocimiento, premios internacionales, pero nunca uno